sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Señor, en cada lugar donde estamos saliendo, mi Dios amado, mi Dios de Israel, mi Señor bendito. Obra, mi Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Gloria sea tu nombre, Señor, en cada lugar, Señor, donde estamos saliendo, Señor, en vivo, mi Dios amado, vía internet, Señor, vía radial, Señor, por estas ondas sonoras, Señor, en cada lugar, Señor, que tú puedas hablar, Señor, al oprimido, Señor, que tú puedas hablar, Señor, al abatido, mi Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios amado, mi Dios de Israel. Unge, Señor, unge, Señor. Unge, Señor, los labios, Señor. Unge, mi Dios, con poder, mi Dios amado, con poder, mi Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, mi Dios amado, a cada corazón. Que seas tú, Señor, llegando, mi Dios amado, a cada vida, Señor. Aquellos que nos sintonizan, Señor, a lo lejos, a lo cerca, Padre Celestial. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Santo sea tu nombre, Señor. Grande eres, Señor. Gloria sea tu nombre, mi Dios amado. Derrama, Señor, de tu amor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos, Señor, llegar con tu palabra, Señor, a cada lugar. Que el enfermo, Señor, que el abatido, mi Dios amado, se levante, mi Dios bendito. Que escuchen tu palabra, Señor, que sean rotas las cadenas, Señor. Cadenas de opresión, cadenas, Señor, de dolor. Cadenas, Señor, que no les deja, Señor, ser libertados, Señor, espiritualmente, mi Dios amado. Donde hay problemas, Señor, que sean, amén, que sean, Señor, enmudecidos los espíritus inmundos, Señor. Señor amado, llega a cada lugar, Señor. Llega a los hospitales, Señor. Llega, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, mi Dios eterno. Santo eres, mi Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Y amén, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, por este día, Señor, que tú nos das, Señor, para poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, en cada lugar, en cada sector, Señor, donde vamos a llegar, Señor.
vía internet, Señor, como dé lugar, Señor, en estos tiempos en que vivimos, tiempos finales. Gracias te doy, Señor. Te invito a que puedas abrir la palabra del Señor el día de hoy, día de predicación, día de palabra en vivo. Estamos saliendo mediante este programa radial. Amén. El día de hoy, Evangelio de Juan, capítulo 6, amén, verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1. Esta palabra está dirigida para todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que necesitan conocer más de Dios, aquellos que se sienten atribulados, aquellos que se sienten sin fuerza, aquellos que, amén, sienten esa desesperación en Cristo Jesús, esperando que el Mesías pueda hacer la obra en Cristo Jesús. Esta palabra está dirigida para todos aquellos que todos los días, amén, están con el Señor, están en comunión con nuestro Dios, amén, pero les falta la fuerza, amén, carecen de fe, carecen de fuerza espiritual para poder determinar y poder creer en el Señor. Esta palabra está dirigida para aquellos que se sienten sin fuerza, con rodillas endebles. Amén. El Dios eterno en Cristo Jesús va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Evangelio de Juan. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, especifica la Biblia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces, dice la palabra del Señor, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba, dice su palabra, cerca la Pascua, amén, la fiesta de los judíos, haciendo mención, amén, la fiesta de los judíos. Verso 5, cuando alzó sus ojos, amén, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Con signo de pregunta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8 del capítulo 6 de Evangelio de Juan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y habían mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia le repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, dice su palabra, asimismo de los peces cuanto querían, dice su palabra. Y vamos a continuar con el verso 12 del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, amén, que sobraron a los que habían comido, amén. Y dice la palabra: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo.
bendice su palabra. Obra, mi Dios. Señor amado, que esta palabra, Señor, pueda caer, Señor, como un puñal, Señor, que atraviese muchas vidas, Señor, que están al otro lado del dial, escuchándonos el día de hoy, y que van a escuchar de los programas grabados, de esta prédica grabada, que está siendo grabada, Señor, para poder salir nuevamente, Señor, amén, en muchos lugares, para aquellos que necesitan alimento espiritual. Señor amado, unge sus ojos para que puedan ver, Señor, mucho más allá, Señor, en la fe de Jesucristo. Unge, Señor, sus oídos, Señor, para que puedan escuchar, Señor, las palabras espirituales. Limpia sus corazones, Señor, para que pueda ser instalado esta palabra, Señor, en lo más profundo de su corazón. Obra, mi Dios. Santo sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor. Obra, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Amén. Entonces Jesús subió, amén, a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, especifica la Biblia, le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía el Maestro. Amén. Veían las sanidades, veían las señales de los enfermos que sanaban. Amén. En aquel lugar. Y esto es importante, poder demarcar en cada uno de aquellas personas que le seguían al Señor. Había milagros, había poder en Cristo Jesús, había grandes señales. El Maestro pasaba por donde pasaba el Maestro, y esto nos hace mención que muchos fueron sanados. Muchos fueron, amén, sanados de las enfermedades que tenían. Amén. Ahí tenemos también la mujer de flujo de sangre que fue sanada. Tenemos también, amén, a la hija de Jairo. Tenemos muchas citas bíblicas que nos dicen que el Señor, amén, cuando pasaba eran sanados los enfermos. Pero dice que esta multitud le seguía, según transcribe Juan, haciendo mención. Seguramente podemos ver la vida de Juan, que él estaba observando cada movimiento que había en aquel lugar. Amén. Él podía ver las cosas que acontecían. Dice que la multitud le seguía por las señales que hacían los enfermos. Amén. Quizá tu amigo, amiga que me escucha por primera vez, y es notorio poder, amén, hacerte y traerte recuerdo a que aquel día que cuando te has acercado un día al Señor, el Señor ha hecho obra en tu vida. El Señor te ha sanado, te ha levantado, amén, te has recuperado. Quizás estabas, amén, dolorido, quizás estabas viviendo momentos de economías terribles en tu vida, problemas con tu esposo, problemas con tu esposa, problemas en un hospital, amén, internado, ya sea, amén, de diabetes, de cáncer, de sida, tenías enfermedades, y un día te has acercado al Maestro como esta multitud que le seguía. Algo que notaba Juan y algo que nosotros también tenemos que notar en Cristo Jesús es que la multitud le seguía. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veían las señales, la multiplicación de tantas cosas. Amén. Veía lo que Jesús, amén, hacía en los enfermos. Ciertamente en los tiempos pasados, en los tiempos, amén, de Moisés, en la ley, no había sanación. Había muy poco. Amén.
Ciertamente la gente tenía que recurrir a cierta laguna, amén, para poder ser sanado una vez al año. Amén. Cuando un ángel descendía, dice su palabra, no había. Era el creer solamente en la palabra, llevarse, amén, por palabra y respetar la ley. Pero el Señor había descendido, aquel yo soy el que soy de los ejércitos, había descendido en Cristo Jesús, había descendido a la tierra de Jerusalén. ¿Para qué? Para pagar un precio por ti, para pagar un precio por mí, para saldar la ley en Cristo Jesús, según nos dice Romanos 11, capítulo 11, verso 11. Y esa multitud le seguía. Quizás tú un tiempo le seguiste al Señor por los milagros, por las señales que hacías. Amén. Pero esta multitud tenía algo en común, que ellos, amén, creían lo que veían. Quizás tú un día has sido sanado, has sido levantado y te has apartado del Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido suficiente. Éxodo 14 nos habla también que el pueblo judío había salido con mano poderosa de Egipto. Pero ¿qué pasaba? Habían visto las 10 plagas, habían visto los 10 milagros que el Señor había hecho en Egipto. La muerte de los primogénitos, amén, las ranas, los piojos, amén, el granizo en el desierto, amén. Y ellos, aún así, estando, amén, a la orilla del mar, cuando fue llevado por Moisés a la orilla de Belzefón, amén, en Pirairot, ahí fue el lugar donde ellos, cuando veían que la caravana del pueblo, amén, de Egipto venía sobre ellos, venía a buscarlo, porque dice su palabra que el Señor había endurecido el corazón del faraón, y venían a llevarlo nuevamente. Se encontraban sitiados en el mar, se encontraban a la orilla del mar y empezaron ¿a qué? A blasfemar de Moisés, a blasfemar de Dios. Se habían terminado los milagros, se habían terminado todo. Amén. Y es lo que el Señor veía. Por eso, amén, vagó 40 años en el desierto el pueblo judío. ¿Por qué? Porque a medida que iban caminando, a medida que iban luchando, a medida que iban probando su fe, amén, salía las obras carnales. Y este pueblo, dice su palabra, que la multitud le seguía. Eso connota Juan, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Señales, amén, amén, quizás habían sido sanados, habían sido maravillados, pero el Señor Jesús no quería, amén, que ellos solamente crean en los milagros, sino que Jesús quería que ellos puedan, amén, que Jesús de Nazaret, que el verbo de Dios, que la palabra de Dios, que el Señor nuestro Dios puede entrar en su corazón. Y hoy el Señor va a entrar en tu vida, va a entrar en tu corazón, y el Señor te va a mostrar por qué. Porque después de haber vivido una vida plena en el Señor, de haber visto los milagros, haber visto transformación, haber visto tantas cosas, rehusas, te has apartado de Dios. Amén. Y te apartas y vuelves, y te apartas y vuelves, porque el Señor Jesús no ha entrado en tu corazón. Solamente era un barniz el que llevabas contigo. Solamente era un barniz, hermano, hermana, que me escucha del otro lado del dial. Amigo, amiga, quizás ha ido a una campaña y has sido sanado y te has apartado del Señor. Has dudado. Amén. Porque el Señor no había, amén, el Señor no había entrado en tu vida. Solamente era, amén, tú eras creyente de lo que has visto solamente, pero no has experimentado la Shekinah, no has experimentado la llenura del Espíritu Santo, no habías experimentado el comer el pan de vida. Mas el Señor dice en el verso 3 del capítulo 6, cuando hace mención Juan, primeramente en el 2, que la multitud le seguía y veían las señales que hacían los enfermos, le seguía a Cristo Jesús. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén.
así como muchos quizás de los siervos y siervas que me sintonizan el día de hoy y que están escuchando esta prédica vía internet, vía CD, porque va a salir también en CD estas prédicas, te sientas todos los días con el Señor. Los discípulos estaban sentados con el Señor. Cuando hablamos de discípulos, hablamos de personas maduras, de personas que han conocido al Señor, que han creído. Tú eres un discípulo, tú eres una discípula del Señor. Amén. Te sientas cada día, cuando oras, entras en comunión, empiezas a hablar con Él. Dice la palabra que se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Seguramente puedes ver en el Espíritu lo que Jesús hacía. Jesús miraba a la multitud. Seguramente Jesús analizaba a la multitud. Amén. Y sabía Jesús, si Juan connotaba todo esto, es porque Jesús también lo sabía, que la multitud le seguía por los milagros. Con esto no quiero decir, hermano, que está mal los milagros. Los milagros son, amén, pruebas fehacientes de que Dios habita entre medio de su pueblo. Amén. Pero tienes que llenarte de este pan que el día de hoy el Señor te va a hablar. Que no es solamente suficiente creer, no es solamente creer, sino es solamente poder que el Señor puede entrar en tu vida el día de hoy. Se sentó con ellos, amén, y dice su palabra, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando hablamos de Pascua, hablamos de Pesaj, hablamos de ese pase derecho, amén, de ese pase derecho, amén, de esa Pascua judía, de esa fiesta solemne que recordaban cuando el Señor les sacó de la tierra de Egipto. Amén, cuando comieron el pan de aflicción, cuando fueron sacados con mano poderosa del Dios eterno. Amén, más nosotros los gentiles, más el pueblo de Jesús de Nazaret para adelante, tenemos una Pascua judía, que es el mismo Señor Jesús. Amén. Ya no hay un día determinado. Todos los días son Pascua para nosotros. Todos los días es día de reposo. Todos los días es día, amén, de acordarse de Dios, de hablar con Él. Amén, de leer las Escrituras. Y dice la palabra, y estaba cerca la Pascua de los judíos. No vamos a desglosar, no vamos a entrar a interpretar lo que es la Pascua, porque estaríamos horas y horas hablando de la Pascua. Amén. Pero dice el Señor, gloria a Dios, en el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Amén. Pero más abajo dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hablando de Jesús, cuando levantó sus ojos, amén, y vio gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Jesús sabía. Y esta palabra va para tu vida el día de hoy. Para ti, siervo, para ti, sierva, que te encuentras quizás sin fuerza. Amén. Que te encuentras ahí, amén, confundido. Te encuentras como que, amén, falta conocimiento en tu vida. Esta pregunta el Señor le hizo a Felipe, uno de sus discípulos. Amén. Pero dice su palabra que esto lo hacía para tentarle. Y seguramente Felipe dijo, bueno, Señor, me has puesto en un problema, seguramente. El Señor te está preguntando a ti el día de hoy, ¿cómo? Amén. El Señor le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero dice su palabra que esto le decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. El Señor Jesús sabe. Tú estás sentado en este momento con el Señor, pero Él te ha hecho esta pregunta. Quizá tú tienes problemas con tu familia, tienes problemas con tu congregación, tienes un ministerio y ya no sabes cómo seguir.
Amén. Y el Señor te dice, ¿cómo vamos a llevarlo esto? Seguramente Felipe miraba al Señor y decía, Señor, si tú no lo sabes, ahora sí estamos en problemas. Amén. Felipe, si hubiera tenido el conocimiento, si Felipe hubiera creído en el Señor ahí, de todas las palabras que le había dicho, seguramente le hubiera dicho, pero Señor, tú lo sabes, Señor. Pero Felipe, ¿qué hizo? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Mas Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Empezó a hacer números. Imagínate, Felipe metiendo su mano en la aljaba, metiendo su mano en esas bolsas que tenían de cuero y contando las monedas. 200 denarios. No bastarían. 200 denarios no bastarían, Señor. No sé. Y como tú quizás te preguntas, no sé, Señor. No bastarían para que coman, son 5,000 hombres. Amén. Y Jesús le miraba seguramente. Jesús le miraba con sus ojos de amor, como te está mirando a ti. Se han acabado las palabras. Se han acabado la forma de poder hablar a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa. Ya no ves cómo salir. Te sientes como que te sientes fatigado, te sientes embroncado, quizás porque nada cambia en tu vida. Más le sirves al Señor y más problemas vienen. Amén. Mas el Señor te dice, ¿cómo lo arreglarás esto? Él está contigo, no lo dudes. Él está ahí al lado tuyo, haciéndote esta pregunta: ¿cómo haremos para dar de comer? Amén. ¿Cómo haremos para poder alimentar a esta multitud? Pero Él, de ninguna manera, el Señor, amén, hablaba, amén, de comida física. Mas el Señor hablaba en lo espiritual. El pan de vida hablaba. Amén. Podemos abrir, amén, del mismo capítulo. Gloria a Dios. Abramos Evangelio de Juan, ahí en el mismo capítulo, en el verso 6 del capítulo 35. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 6:35. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y dice su palabra, gloria a Dios, mas os he dicho, amén, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, amén, y el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Amén. Jesús de Nazaret, el pan de vida, hablaba con Felipe y le hizo una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Felipe hubiera dicho: pero si tú eres, Señor, el pan de vida, tú eres el pan de vida, Señor, dice tu palabra, que el que viene a ti tú no lo echas fuera, Señor, que el de ti come, amén, no tendrá hambre jamás. Amén. Capítulo 6, verso 48 también nos dice la palabra. Abramos, hermanos, 6:48. Amén, del mismo capítulo Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48. Y dijo el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que, amén, dice su palabra, para que el que, gloria a Dios, volvamos otra vez. Se movió un poco la hoja, hermanos, aleluya, gloria a Dios. En el verso 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, amén, para que el que de él come, amén, no muera. Yo soy el pan, amén, vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, amén. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dice su palabra.
Amén. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos de comer su carne? Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo en el verso 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, dice su palabra, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, amén, él también vivirá por mí. Amén. Este es el pan que ha descendido del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, dice su palabra. Ese pan estaba hablando con Felipe. Ese pan se estaba dirigiendo a Felipe. Y Felipe, haciendo, amén, un conteo, decía 200 denarios de pan. Seguramente hacía números. A ver, no alcanza, Señor. No alcanza. Amén. Como tú estás ahí quizás viendo tu vida, viendo tu forma de ser, diciendo: Señor, ya no puedo más. No me alcanza, Señor, no me bastaría mi vida, Señor, para poder predicarle a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, a mi vecino. ¿Cómo puedo hacer, Señor? No tengo trabajo, no tengo esto, no tengo aquello, Señor. Siento que mi vida se termina, Señor. Mas el Señor te hizo esa pregunta para probarte. Amén. Le dijo: ¿de dónde compraremos para que comamos y para que demos de comer a estos? Amén. Mas tú reconoces ahora que eres el pan de vida. Felipe tendría que haber dicho: Señor, pero tú eres el pan de vida. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Él está parado al lado tuyo, esperando que tú solamente le pidas. Pídele al Señor el día de hoy. Amén. Y dice su palabra: y uno de sus discípulos, en el verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, amén, le dijo: he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas esto, amén, es para tantos, le dijo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Con signo de pregunta, alterado. Amén. Andrés. Habían 2 tipos de personas. En este momento podemos desglosar y discernir en el Espíritu Santo. Podemos comprender, amén, que Felipe, amén, buscaba su fuerza, en su fuerza. Amén, Felipe buscaba en su forma humana. Amén. ¿Cuántos debían comprar para dar de comer? Como tú puedes identificarte con Felipe. Quizás, amén, buscas en tu mente, en tu forma de vivir, o crees que tú eres aquel que da vida, aquel que produce, aquel que puede dar de comer a esas almas que vienen con hambre a tu vida. Amén. Y hay otro tipo, Andrés, hermano de Simón, que viendo, amén, los 5 panes de cebada y 2 pececillos, dijo: esto nomás para tantos que no se conforman con lo que tienen, que lo ven imposible, como tú puedes ver imposible. Los sueños que tú tienes por llevar la palabra son imposibles. Y esto, hay muchas vidas que hoy en día pueden ver con los ojos carnales, que no pueden atravesar las paredes. Mas el Señor te invita a que el día de hoy puedas romper esa forma de visión que tú tienes y aprendas a ver en Cristo Jesús. Jesús dice en su palabra que Él sabía lo que tenía que hacer, pero Felipe, amén, contaba con lo que tenía.
y Andrés, amén. Y este Andrés, hermano de Simón Pedro, amén, no se conformaba con lo que tenía, lo veía poco lo que tenía. Quizás tú tienes un ministerio el día de hoy y lo ves poco, amén. Yo predicando a las naciones, yo predicando a tal lugar, o quizás yo predicando a mi familia. No, ¿qué van a decir de mí? No tengo ese ministerio, estoy esperando un ministerio de pastor, de maestro de la palabra. Quizás no te conformas con lo que tienes, te sientes poco lo que vas a dar. Mas el Señor veía dos tipos de corazones. El Señor estaba sentado con sus discípulos. Él te está mirando el día de hoy, está observando tu vida, amén. Gloria a Dios. Él miraba los 5 panes y 2 pececillos solamente, mas Jesús miraba, amén. Jesús miraba, amén, 5,000 pececillos. Y dice su palabra que han sido saciados hasta hartarse. Entonces Jesús veía 10,000 pececillos, amén, y 10,000 panes de cebada, amén. Ya no veía 5, porque era Jesús de Nazaret, el dador de la vida, aquel que dijo: yo soy el pan de vida, amén. Él está a tu lado, Él está a tu lado, contigo, amigo, amiga, que me escucha de algún lado, que estás internado quizás, que tienes problemas quizás. Él está a tu lado. Él está ahora mirando tu vida, mirando tu forma de vivir, mirando tus ojos carnales, tus ojos espirituales. ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera estás mirando? Debes mirar como Cristo Jesús miraba en ese momento. Felipe miraba con los ojos carnales, miraba cuánta moneda tenía. Mas Andrés miraba lo que había, pero era, amén, desconformista. No se conformaba y renegaba y decía, amén, este muchacho tiene 5 panes y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Quizás el Señor te ha dado un ministerio y estás enseñando quizá en un lugar chiquito, y te sientes desconforme y te sientes desesperado, amén. Te sientes como que tú eres uno solo, o sientes que tu iglesia son pocos y ves otra iglesia que están llenos y dices: Señor, ¿por qué? Debes mirar como el Señor ve, amén. Y dice su palabra, amén. Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿qué? De 5,000 varones, dice su palabra en el verso 10 del capítulo 6 de Evangelio de Juan, amén. 5,000 varones, amén, le hizo recostar. Y por eso el Señor hacía mención la Pascua. Estaba, amén, cerca. En el verso 4 del capítulo 6 de Evangelio de Juan, la Pascua estaba cerca. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Mas el Señor le dijo en el verso 10, Jesús le dijo: hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y es lo que te dice el Señor en este momento: debes recostarte. Ya no debes contar tus monedas, ya no debes mirar lo que hay en tu vida, lo que hay, lo que has logrado hasta este momento. Quizás llevas 20, 30, 6, 5, 3, 2, 15 años en el camino del Señor, y todavía tu ministerio está, amén, menguando cada vez, amén. O quizás tienes mucho incentivo espiritual para poder predicar, pero no hay nada, y te empiezas a desconformar. O aquellos que comienzan en el ministerio con toda la fuerza, y a medida que van caminando, las fuerzas empiezan a fallar, amén. Mas el Señor te pide que te recuestes, amigo, amiga, siervo, sierva del Señor. Debes esperar en el Señor, debes entrar en aquel reposo. Como decía, el día de la Pascua no es un día al año, el día de la Pascua es todos los días, amén, todos los días. Mas algunos utilizan un día a la semana para estar en paz. Mas la paz tiene que ser todos los días en tu vida, porque Jesús de Nazaret es la Pascua de los gentiles. Jesús de Nazaret es la Pascua de aquellos que han comenzado del día 1 según el calendario gregoriano, amén, del nacimiento de Jesús.
amén, el día 1, amén, empezaba la Pascua en tu vida, y el día que tú le has aceptado al Señor, has entrado en reposo juntamente con Él. Y tú estás, amén, en reposo. Mas Él te pide que no te desesperes, ya sea la enfermedad que tengas, ya sea los problemas que tengas. Debes esperar en el Señor. Debes esperar en su misericordia. Mas el Señor le dijo, después de haber escuchado a Felipe, después de haber escuchado a Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: hacer recostar, amén, a las gentes. Porque había visto que los dos no habían entendido nada de lo que el Señor había dicho. No comprendían en la vida espiritual en que el Señor le hablaba. Mas el Señor con esto le quería mostrar que hagan recostar, que hagan reposar a la multitud. Y tomó Jesús aquellos panes, viendo con los ojos de la fe, viendo con los ojos, amén, de poder que Él tenía. Pero muchos podrán decir: pues bueno, pues era Jesús. Pero dice su palabra que nosotros haremos cosas mucho más grandes, amén. Pero debemos hacerlo, debemos creer. No debemos pensar que nosotros somos el canal de bendición, sino nosotros somos una cañería que lleva la bendición para otras vidas, amén. Hay un problema grande en la vida del cristiano cuando se cree que nosotros somos lo que bendecimos, lo que nosotros somos, amén, lo que damos el agua, lo que nosotros somos los grandes predicadores, que nosotros somos estos, somos aquellos. De ninguna manera. Nosotros debemos darle lugar al Señor. Y el Señor podía ver que en la vida de Felipe había, amén, no había fe en el Señor, no había visión, no veía con los ojos del Señor. Y en la vida, amén, que tenía Andrés, hermano de Simón, era de conformista, no se conformaba con lo que tenía, amén. Y entonces el Señor le dijo, amén, hacer recostada a la gente. Y había, dice el Señor, mucha hierba, amén. Y dice su palabra, amén, en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, amén, dice su palabra, gloria a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos en lo que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuánto querían, dice su palabra. ¿Cuánto dicen amén?